revelado, ¿por qué los demonios templaban ante el poder sagrado de Jesús? Milagro transformador en Cafarnaúm, en el tercer año de Joacim, en la tierra de Israel, la Galilea vibraba con susurros de esperanza y anhelo. A orillas del mar de Galilea, en Cafarnaúm, un bullicioso pueblo de pescadores y comerciantes, resonaban ecos de fervor espiritual. Las vidas de sus habitantes estaban marcadas por el yugo romano, una opresión sufriente que oprimía la fe del pueblo. En esta atmósfera, un hombre conocido como Jesús de Nazaret, un humilde carpintero, había comenzado a enseñar, llenando cada rincón con su mensaje de amor y liberación divina. La sinagoga, un bastión de adoración y enseñanza, se sacudía con el eco de sus palabras, que resonaban con autoridad. Los presentes, ávidos de esperanza, se sentían atraídos como polillas a la luz. Sin embargo, en medio de la congregación, estaba el loco de Cafarnaúm, un hombre conocido por su agitación y reclusión. Su alma atormentada había sido rechazada por la comunidad, pero ahora, en este encuentro con la palabra, una chispa de vida parecía estar ocurriendo en él. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? «Has venido para destruirnos», gritó una voz desgarradora a través de él, la voz del espíritu maligno que lo atormentaba. El murmullo y la confusión se apoderaron de la asamblea, el aire temblaba con la tensión de un conflicto espiritual palpable. Pero no había temor en el rostro de Jesús, solo una profunda compasión. Con fervor y autoridad, clamó, «Cállate, y sal de él». De repente, un silencio como el de un profundo abismo cubrió la escena. Con su orden, un poder divino se manifestó, y el espíritu inmundo comenzó a desafiar la orden, agitando al hombre mientras éste se debatía. En un clamor desgarrador, la oscura entidad fue despojada de su control, dejando al hombre liberado, en paz, temblante de asombro y gratitud. Los rostros de los asistentes se tornaron de terror a asombro. ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda a los espíritus inmundos, y le obedecen, exclamaron intrigados, experimentando el poder reinante de esa presencia divina. La sinagoga, antes llena de oscuridad, se iluminó con la esperanza y el asombro transformador que el mensaje de Jesús traía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, mientras los rumores de este milagro se esparcían como fuego entre las casas y las calles, una verdad emergía, resonando en cada corazón: el poder de Jesús no era solo un evento del pasado, sino una luz que penetraba las sombras del presente. Cada testigo se encontraba en un punto de reflexión, preguntándose si también el poder divino podría romper cadenas en sus propias vidas. Con el eco del milagro aún resonando, el pueblo de Cafarnaúm se preparaba para una historia que apenas comenzaba, un reto ante la inminente luz de la verdad que desafiaba toda oscuridad. La misión de Jesús, llena de misterio y esperanza, lanzaba un desafío a cada alma presente: ¿estás dispuesto a confrontar tus propias oscuridades y permitir que su luz te transforme? Como un nuevo amanecer en la Galilea, el camino de la redención empezaba a forjarse, y todos se preguntaban: ¿quién es este hombre que tiene poder incluso sobre los demonios? El aire vibraba con la promesa de una revelación mayor, dejando a los convocados con un anhelo sublime por lo que el futuro les depararía. Mientras los ecos del milagro resonaban en Cafarnaúm y la noticia se esparcía, Jesús salió de la sinagoga, sus pasos guiados por un propósito divino que cada vez se hacía más evidente. Al cruzar el umbral, se encontró con la multitud que lo rodeaba, ansiosa por experimentar el poder sanador que con tanta autoridad había desplegado.
Entre los rostros expectantes, una mujer se abrió paso entre la gente, su nombre era Simón, la suegra de Pedro, quien yacía enferma en casa, consumida por una fiebre mortal. Maestro, ven a sanarla, suplicó con voz temblorosa, sus ojos reflejando la desesperación y la fe entrelazadas. No temas, respondió Jesús. Solo cree. Y así, con la multitud atenta, se dirigió a la casa de Pedro. El aire estaba cargado de anticipación. Los murmullos cesaron y el silencio se hizo palpable al cruzar el umbral de aquella morada sencilla. Al entrar, Jesús vio a la suegra de Pedro, tendida en la cama, su piel pálida y su respiración débil. Sin titubear, se inclinó sobre ella, y tomando su mano, le ordenó, fiebre, déjala. En ese instante, como si un soplo divino la recorriera, la fiebre dejó el cuerpo de la mujer. Ella se levantó de inmediato, completamente restablecida, y comenzó a servirles. La transformación fue instantánea, y los ojos de todos los presentes se abrieron de asombro. ¿Quién es este que incluso los males escuchan su voz?, se preguntaron, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo reverente y adoración. Esta no era solo una sanación, era un acto de liberación que rompía las cadenas de la enfermedad, una afirmación de autoridad que resonaba en cada rincón del pueblo. La noche se acercaba, y mientras el sol se ponía en el horizonte, la multitud comenzó a traer a todos los enfermos y poseídos por demonios. A medida que se multiplicaban los llamados, Jesús no se detuvo. Cada uno que se le presentaba vivía un encuentro transformador, y de sus labios brotaban palabras de sanidad y liberación, como manantiales de luz en medio de la oscuridad. Los demonios, temerosos, clamaban antes de ser despojados de sus prisioneros, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenó que no hablasen, porque conocían su naturaleza. Aquel era un tiempo de revelación, no de espectáculo. La autoridad con que hablaba y actuaba silenciaba los gritos de los espíritus malignos, quienes temían aún más la luz que se estaba manifestando en su presencia. La jornada culminó cuando, al finalizar la tarde, se retiró a un lugar solitario para orar. El silencio envolvió el entorno, solo se escuchaba el murmullo del viento y el canto lejano de las aves. En la soledad, Jesús se conectó con el Padre, buscando reafirmar el propósito de su misión. En esos momentos de comunión, el cielo parecía abrirse, y una voz resonó en su corazón, repleta de paz y dirección. Al amanecer, los discípulos lo encontraron en la oración. Todos te buscan, le dijeron, impacientes por la revelación de la multitud por la necesaria sanación. Es tiempo de ir a otros lugares, respondió Jesús, con una firmeza sagrada, porque para esto he sido enviado. Así, él se dirigió a otras aldeas, y aun cuando el pueblo de Cafarnaúm anhelaba su retorno, un mensaje mayor se entrelazaba en su salida. Jesús sabía que su misión apenas comenzaba, y que la promesa del reino de Dios estaba en camino, a una escala que desbordaría incluso su comprensión. La atmósfera palpitaba con la anticipación de lo que estaba por venir, y la pregunta resonaba en cada corazón, ¿cuáles serán los siguientes pasos de este enigmático hombre? Una verdad se atisbaba bajo la superficie, preparándolos para un entendimiento más profundo del reino y la obra de Dios a través de él. ¿Qué otros poderes se desatarían en el nombre de Jesús, y cuál sería el destino del pueblo que anhelaba sus maravillas? Mientras la luz del nuevo día comenzaba a iluminar el horizonte, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje. El aire fresco de la mañana estaba impregnado de la esperanza que la sanación de la suegra de Pedro había traído a Cafarnaúm, pero el maestro no se dejaba atrapar por la euforia. En su corazón, una determinación inquebrantable palpitaba, la misión del reino necesitaba un alcance más amplio. A medida que avanzamos, recordad, dijo Jesús a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Las palabras estaban cargadas de un significado divino, como un eco de la llamada que su padre había puesto en su corazón.
La necesidad apremiante del pueblo lo llamaba a llevar no solo sanidad física, sino un mensaje de redención y esperanza espiritual que trastocaría sus vidas para siempre. Al llegar a una aldea próxima, se encontró con un leproso. El hombre, en su estado deplorable, se acercó temblando y, arrodillándose, pidió con fe: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». La multitud que rodeaba a Jesús contuvo la respiración. Era un momento sagrado, en un lugar donde la marginación reinaba, y el toque de una persona limpia podía ser un peligro mortal. Conmovido, Jesús tendió la mano, tocó al leproso y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció de su piel, y la transformación fue tan profunda como las sombras del atardecer que acababan de pasar. Los murmullos de asombro llenaron el espacio, y aquellos que a menudo se mantenían en la periferia fueron arrastrados hacia la luz de su manifestación. «Ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó», instruyó Jesús, consciente de la ley y su cumplimiento. Pero la fama de este milagro se esparció como el fuego en el campo, y en su corazón, Jesús sabía que venían más pruebas. La revelación del reino traía consigo oposición, y no tardaría en manifestarse. Al llegar al siguiente pueblo, se le presentó un nuevo reto. Un hombre paralítico fue traído, cargado por 4 amigos. Al ver la fe de ellos, Jesús exclamó con autoridad: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los rostros de la multitud se congelaron, algunos entre asombro y otros con indignación. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, consciente de sus pensamientos, respondió: «¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados». Luego volvió su mirada hacia el paralítico y le dijo: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». En un instante, aquel hombre se levantó, tomando lo que había sido su carga, y salió, a paso firme, delante de todos. La multitud estalló en júbilo, sus corazones rebosando de asombro al ver el poder de Dios manifestarse de maneras que nunca habían imaginado. Mientras los ecos de estas maravillas resonaban, Jesús sabía que su viaje apenas comenzaba. Con cada milagro, cada mensaje de esperanza, una oposición más poderosa se acercaba. Los líderes religiosos, cada vez más incómodos ante su autoridad, se despilfarraban en sombras, esperando el momento de actuar. Así, mientras la noticia de su ministerio se dispersaba, un nuevo misterio comenzaba a revelarse en las sendas del reino. ¿Qué osadía llevarían a cabo los cielos en esta danza entre lo santo y lo profano? El propósito de Dios era amplio y, aunque cada milagro era un destello de su gloria, se acercaba el momento de su prueba definitiva. La pregunta resonaba en el aire, llevada por el viento: ¿cómo responderían las multitudes cuando la revelación del propósito divino se hiciera completa? Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos se encontraron en el camino hacia una nueva aldea, el crepúsculo cubriendo el paisaje con una luz dorada y suave. Sin embargo, en el ministerio del Maestro, aún los momentos de tranquilidad escondían la turbulencia venidera. Se aproximaban a Gerasa, una región conocida por su oscuridad espiritual, donde se decía que las fuerzas del mal mantenían su dominio. Mientras caminaban, un hombre que salía de las tumbas apareció ante ellos. Su aspecto era aterrador. Estaba desnudo y se desgarraba la piel con piedras, su grito desgarrador resonaba por el aire. Era poseído por legiones de demonios, una carga que lo mantenía alejado de la comunidad y en un estado de desesperación. Al ver a Jesús, el hombre corrió hacia él, cayendo de rodillas, su espíritu en conflicto entre la oscuridad y la luz. «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», gritó con voz temblorosa, y las sombras que lo habitaban temblaron ante el poder en la presencia del Salvador. «Te ruego que no me atormentes». El frío silencio que siguió fue palpable, como si el mismo aire supiera del combate espiritual que se avecinaba.
Jesús lo miró con compasión y autoridad, sabiendo que la hora de la liberación había llegado. «Sal de este hombre, espíritu inmundo», ordenó, con voz firme que resonó en las profundidades del alma atormentada. Los demonios, temerosos, comenzaron a suplicar y revelaron su identidad. «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Una ráfaga de terror y libertad envolvieron el ambiente, donde los demonios, sintiendo la inevitable derrota, imploraron por no ser enviados lejos. En este instante, quedó claro que el poder de Jesús sobrepasaba cualquier atadura, y la multitud de espíritus oscurecía el cielo con su súplica. «¿Qué deseáis que haga?», preguntó Jesús, mostrando su autoridad, el rey con el poder de desatar. «Permítenos entrar en esos cerdos», solicitaron los demonios. Su deseo de permanecer en la región era evidente, sabían que podían traer aflicción a la tierra que adoraba a ídolos y que servía a otros dioses. Con un simple sentimiento, Jesús permitió que la orden llevase efecto. Los espíritus salieron del hombre, corriendo en estampida hacia la manada de cerdos que pastaban cerca, y se lanzaron ladera abajo, ahogándose en el lago. Un murmullo de terror y asombro invadió a los que presenciaron el milagro. El hombre, ahora libre de su tormento, se sentó a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, reflejando la gloria del poder redentor. Los aldeanos, sin embargo, al oír de la destrucción de los cerdos, se llenaron de miedo y pidieron a Jesús que se marchara, incapaces de reconciliarse con la maravilla de la liberación con el coste del sacrificio que habían sufrido. Así, el maestro se apartó de ellos, pero antes de irse, el hombre que había sido sanado le rogó que le dejara acompañarlo. «Vete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti», le respondió Jesús, enviándolo como testigo del poder transformador en su vida. Mientras Jesús partía, una nube de incertidumbre y temor llenaba el aire. La gloria de la salvación era testificada a través de un alma liberada, pero la incredulidad de los presentes rechazaba la luz. En sus corazones, el eco de las palabras de Jesús aún resonaba: «Yo he venido para dar vida, y vida en abundancia». Y así, el misterio del reino seguía revelándose, la luz penetraba en la oscuridad, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿quiénes serían realmente aquellos que reconocerían el poder de Dios en medio de sus propias almas atormentadas? La batalla entre el cielo y la tierra se intensificaba, y un nuevo desplazamiento en el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse, mostrando que incluso en su rechazo, habría un testigo que traería esperanza. Mientras el sol se ocultaba por completo, y el manto de la noche se extendía sobre Gerasa, la atmósfera era pesada con un sentido de expectativa divina. Jesús y sus discípulos se adentraron en la aldea, y el eco de sus pasos resonaba en las calles desiertas. Aunque la multitud había rechazado a su maestro, el plan de Dios continuaba siendo inquebrantable. El hombre que había sido liberado, conocido como el endemoniado de Gerasa, emprendió su camino hacia casa, su corazón rebosante de gratitud y propósito. De repente, encontró su voz, clamando en las plazas sobre el milagro que había experimentado. «Miren lo que ha hecho por mí, el Hijo del Dios Altísimo», decía, y muchos se detenían, mirándolo con asombro. En ese momento, el cielo comenzaba a abrirse, y la luz de la verdad empezaba a chisporrotear en un lugar lleno de oscuridad. En medio de este renacer, Jesús vio a un grupo de hombres que se acercaba, guiados por una mujer de rostro preocupado. Esta mujer, llamada Jairo, se acercó a Jesús con fervor, derramando su corazón ante él. «Mi hija, que está gravemente enferma, está al borde de la muerte. Ven, y pon tus manos sobre ella para que viva». El desespero era palpable, su fe colisionaba con la muerte y la angustia. «¿Crees que puedo sanar a tu hija?», preguntó Jesús. La fe de Jairo brillaba incluso en medio de la incertidumbre, él sabía que el poder de Jesús podía rescatar incluso lo que parecía irremediable. «Sí, Señor, creo», dijo, mientras las lágrimas de esperanza se mezclaban con las de angustia. Sin embargo, mientras comenzaban a dirigirse hacia la casa de Jairo,
una multitud lo siguió, presionando alrededor de ellos. En el tumulto, Jesús sintió que algo poderoso había tocado su manto. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y sus discípulos se miraron confundidos, pues había muchos empujando y apretujando. Pero Jesús sabía que alguien había buscado su poder con fe genuina. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, sintió el poder sanador fluir en su ser. Temblando de miedo y asombro, se acercó a Jesús y confesó lo que había hecho. Si tan solo tocará su manto, sanaré, pensó ella. Tu fe te ha sanado, le dijo Jesús con ternura. Ve en paz. La multitud ahora era testigo de otro milagro, entrelazando historias de liberación y sanidad que resonaban en el corazón colectivo de Gerasa. La esperanza había comenzado a germinar, y la luz estaba penetrando donde antes reinaba la oscuridad. Pero en ese momento crucial, un mensajero se acercó a Jairo, su rostro pálido, y dijo: tu hija ha muerto. No incomodes más al maestro. La culpa y la desesperación invadieron a Jairo. Sin embargo, Jesús, con mirada serena, le dijo: no temas, cree solamente. Ella será sanada. En su voz había un eco de autoridad que desató la calma en medio de la tormenta. Mientras avanzaban hacia la casa, una creciente multitud rodeaba al maestro, clamando por su atención, sus corazones deseosos de la salvación y el poder redentor. El fin de la noche aún no se había revelado, pero la batalla por las almas humanas comenzaba a desatarse en un escenario aún mayor. Así, el viaje hacia la casa de Jairo se convirtió en un viaje hacia lo desconocido, donde los límites de la creencia y la incredulidad se cruzarían, y la gloria de Dios haría su aparición una vez más. Y mientras la oscuridad retrocedía, la luz del plan soberano de Dios brillaba con más fuerza, revelando que incluso en la muerte había poder para la resurrección, y el reino de Dios estaba a las puertas de ser manifestado con poder, como el tiempo divino se acercaba a su cumplimiento. ¿Acaso el asombro de sus milagros se mantendría, mientras la incredulidad luchaba por ocupar el corazón de tantos? Mientras avanzaban por la senda polvorienta, el clamor de la multitud se hizo eco en el aire, formando una sinfonía de esperanzas y temores. Jairo, aferrándose a la promesa del Maestro, luchaba contra el vaho gélido de la muerte que parecía envolverlo. El rostro de su hija, lleno de vida, se proyectaba en su mente, mientras la desesperanza se asomaba en su pecho, haciéndolo titubear en su fe. Señor, ¿podrás realmente salvarla?, murmuraba en su interior, aunque la voz del Maestro resonaba en su corazón: no temas, cree solamente. Cada paso que daban hacia su hogar era cargado de una expectativa divina que pululaba en el aire. Los discípulos, a su lado, observaban el estreno de un milagro que no solo cambiaría la vida de Jairo, sino que también marcaría un hito en los corazones de aquellos que lo presenciarían. A medida que se acercaban, un ruido ensordecedor provenía de la casa de Jairo, donde los lamentos se alzaban como un clamor al cielo. Las mujeres, vestidas de luto y con el rostro bañado en lágrimas, se congregaban alrededor, lamentando la tragedia que había caído sobre la familia del sinagogo. A su llegada, Jesús se detuvo, la atmósfera densa con el aroma del luto y la desesperación. ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis?, preguntó Jesús con un tono que desafiaba la lógica de la situación. La niña no está muerta, sino que duerme. Un murmullo de incredulidad pasó entre los presentes. La risa escéptica se mezcló con el llanto, y algunos se burlaron, señalando al Maestro, mientras otros se cubrían los rostros, sin poder soportar el dolor. Sin embargo, Jesús no se dejó amedrentar por la incredulidad que pululaba a su alrededor. Mandó a todos fuera, y solamente sus 3 discípulos, Jairo y la madre de la niña, permanecieron con él. La escena se convirtió en un clímax de misterio y solemnidad, donde la fe estaba a punto de ser desatada de una manera indescriptible. Entrando en la habitación donde yacía la niña, Jesús tomó su mano delicadamente y, con voz firme, proclamó: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate.
La autoridad en su voz vibró en el aire, y la reacción fue inmediata. En aquel instante, la vida fluyó de nuevo a través del cuerpo de la niña, y ella se levantó, sus ojos fijos en el Maestro. ¿Qué poder era este que podía superar incluso la muerte? Los presentes, atónitos, se quedaron paralizados. La misma esencia de la esperanza despertó algo en sus corazones, la verdad del mensajero de Dios, el Hijo del Altísimo. Jesús dijo a sus padres que le dieran de comer, como un gesto cálido de compasión hacia ellos, recordándoles que era real y humano, aún en su grandeza divina. Contrario a lo que esperaban, el milagro no fue difundido con alaridos de victoria, sino que Jesús les exhortó a no decir nada a nadie. Había un misterioso propósito en su acercamiento, como si entendiera que el tiempo de revelación aún no había llegado por completo. Más de un corazón estaría listo para ser tocado, cada milagro y cada gesto sobrenatural reverberaba en la historia del pueblo, recordando aquel antiguo pacto de esperanza. Mientras Jairo y su esposa abrazaban a su hija, las lágrimas se convertían en alabanzas silenciosas. Sin embargo, otros aún moraban en la incredulidad, incapaces de reconocer al Redentor que estaba frente a ellos. Con cada acto poderoso, el reino de los cielos se acercaba, preparando el camino para un nuevo tiempo de manifestación divina. Así, la luz ya no solo brillaba para Gerasa, sino que empezaba a iluminar los rincones más oscuros de la vida humana. Era el inicio de un despertar, y el eco del milagro de la niña resonaría en las vidas que lo presenciaron. Mientras la multitud se dispersaba, un susurro divino envolvió la escena, y la voz del Altísimo parecía decir: ha llegado la hora de que lo escondido sea revelado, y lo que está perdido sea hallado. ¿Te quedarás en la sombra, o te atreverás a caminar hacia la luz, donde mi plan soberano se despliega en cada milagro? El eco del milagro resonó en las calles de la aldea, mientras la luz del sol comenzaba a descender en un resplandor dorado, bañando todo en un halo de esperanza. Jairo, quien todavía temblaba por lo insólito de lo acontecido, no podía dejar de mirar a su hija, que ahora reía inocentemente en los brazos de su madre. Pero mientras la felicidad llenaba su hogar, también surgían preguntas sobre el poder que Jesús había demostrado. ¿Quién es este que sana incluso lo que está perdido y traído a la muerte?, se preguntaban unos a otros en susurros, la incredulidad aún palpitando en sus corazones. Se sintieron confrontados, no solo con el milagro, sino con la manifestación de una autoridad que nunca habían presenciado. En ese ocaso, el telón que cubría lo divino se rasgaba, y el reino de Dios se acercaba a ellos de una forma aterradora y maravillosa. Al exterior, mientras la multitud se esparcía, otros ojos observaban. Algunos esperaban en la penumbra, no con la fe de Jairo, sino con el recelo de quienes ven en la luz una amenaza. Eran los fariseos y escribas, aquellos que a menudo se adoctrinan en las enseñanzas de la ley, temerosos de perder su influencia y poder ante un nuevo maestro. Se decían entre sí: si él tiene este poder sobre la muerte, ¿qué más puede hacer? Poco después, Jesús salió de la casa y, al tener la mirada de la multitud sobre él, levantó su voz. La esencia de la vida está en la fe. Bienaventurados los que creen sin haber visto, proclamó, y sus palabras dejaron una marca indeleble en las almas presentes. Algunos, sintiendo la presión de sus corazones endurecidos, se dieron la vuelta y se marcharon. Otros, sin embargo, permanecieron, con una chispa de esperanza palpitante en sus mentes. Mientras tanto, entre los discípulos, las preguntas que surgían eran tantas como el polvo que cubría sus pies. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el maestro había querido mantener en secreto su poder? Pedro, quien siempre se mostró valiente y honesto, no pudo contenerse y se acercó a Jesús: Maestro, ¿por qué no has permitido que el pueblo hable de este milagro? ¿Por qué no dejas que ellos vean tu grandeza? Jesús, mirándolo con compasión, respondió: hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Aún los milagros tienen un orden divino. No teman, pues lo que está oculto será revelado en su momento.
No solo la niña se levantó hoy, sino que la revelación de mi misión también comenzará a despertar en estos corazones. En ese momento, un hombre, lleno de desesperación, atravesó la multitud. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, y su voz temblorosa exclamó, Jesús de Nazaret. Mi hijo está atormentado por un espíritu maligno. He oído de tu poder, y vengo buscando tu compasión. Con cada palabra, el aire se volvió pesado, pues todos se dieron cuenta de que habían sido testigos de una autoridad que ahora desbordaba a lo físico y se adentraba a lo sobrenatural. Jesús, mirando al hombre con una mezcla de amor y determinación, supo que este era un nuevo otro caso donde su poder se manifestaría. Tomando la decisión de avanzar, se dirigió hacia el hombre. No temas, dijo, solo cree. Mientras se disponían a salir, los murmullos de la multitud llenaron el aire, algunos esperaban un milagro más, mientras que otros alcanzaban a sentir el profundo revuelo espiritual que emanaba de la presencia del Señor. Una tensión palpable envolvió el ambiente, como si el cielo se estuviera preparándose para abrirse una vez más. La multitud se arremolinaba, y el silencio solo era rompido por los lamentos lejanos de quienes aún no conocían ni la esperanza ni la salvación. Cuando Jesús se giró hacia sus discípulos, en sus ojos había un destello de lo eterno. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, compartió, y, aunque no comprenden plenamente, el verdadero poder está en lo que vendrá. Lo que hoy se manifiesta es solo un destello del glorioso plan que el Padre ha puesto en marcha. Estén atentos, pues la batalla contra las tinieblas apenas comienza. Así, mientras se dirigían hacia el lugar donde el Padre suplicaba, los corazones anhelaban escuchar la promesa de la revelación en medio de la tribulación, y en ese preciso instante, surgía el eco de una transformación que desbordaría las fronteras de la fe, reformulando la historia del pueblo. La luz había llegado, y, mientras se acercaban a la nueva tormenta de fe, la voz del Altísimo aún resonaba, ¿te atreverás a cruzar el umbral de lo desconocido? El poder sagrado está aquí, y con él, la victoria sobre lo oculto. La multitud seguía a Jesús, una marea de almas movidas por la curiosidad y la desesperación. Cada paso que daba el Maestro resonaba con la expectativa de un nuevo milagro, con la esperanza de que lo que habían atestiguado anteriormente no era un simple acontecimiento aislado, sino una inauguración de algo más grande. Los murmullos llenaban el aire, mientras algunos asombrados repetían las palabras de Jesús, no temas, solo cree. El viaje hacia la casa del hombre atormentado se tornó un camino de fe. En el corazón de cada discípulo, un niño interior temeroso cuestionaba si su maestro podría enfrentar las fuerzas oscuras que atormentaban al niño enfermo. Juan, al lado de Pedro, se sentía inquieto. ¿Y si no puede? ¿Y si el poder de las tinieblas es demasiado fuerte? Pedro le dio un empujón amistoso, tratando de disipar esas dudas. Confía en él, susurró. ¿No has visto lo que ha hecho? Cuando finalmente llegaron a la casa, la tristeza envolvía el ambiente. El padre, con lágrimas en los ojos, rogaba en voz baja, y los sollozos de su esposa retumbaban en el aire denso de la habitación. Ante esta aflicción, Jesús actuó con determinación. ¿Dónde está el niño?, preguntó. El padre, tembloroso, indicó una habitación donde el pequeño yacía, preso de un tormento incomprensible. La atmósfera se volvió más pesada, los murmullos quedaron ahogados por la desesperanza que se podía sentir en el aire. Alejándose de la multitud, Jesús colocó sus manos sobre el niño, invocando la autoridad del cielo. Espíritu inmundo, suéltalo y no le hagas más daño, ordenó, su voz resonando con el eco de un trueno divino. Pero antes de que la respuesta surgiera, una risa macabra reverberó en el aire, un sonido que heló la sangre de quienes estaban presentes. Era la burla del demonio que había poseído al niño, un sonido que hablaba de siglos de oscuridad y desafío ante el Creador. ¿Quién crees que eres, Jesús de Nazaret? ¿Acaso viene a arruinar nuestra fiesta? No tienes poder aquí.
Sin inmutarse, Jesús miró a los ojos del niño y luego volvió su mirada hacia el espíritu maligno. Te ordeno que salgas de él, y que no regreses más, declaró con una firmeza inquebrantable, su voz llenando la habitación con una autoridad que silenciaba toda oposición. Mientras ambos batallaban en un reino invisible, la tensión en el aire se hacía palpable, como un hilo que se estiraba hasta el límite. La batalla espiritual, aunque invisible a los ojos humanos, era real en su esencia. Era un conflicto cósmico donde el reino de Dios se enfrentaba a las fuerzas de las tinieblas. Los discípulos, sintiendo la atmósfera tensa, intercambiaron miradas de aliento entre ellos. «Él es el Hijo del Altísimo», exclamó Pedro de pronto, recordando las palabras que él había oído de su maestro en épocas anteriores. Si él dice que los demonios se irán, ellos no pueden resistirse. Y en el instante en que Jesús repetía su mandamiento, un grito desgarrador resonó, el espíritu maligno fue forzado a salir, dejando al niño libre de su tormento. La luz volvió a brillar en el rostro de un pequeño que había conocido solo la oscuridad, y un murmullo de asombro se extendió por los presentes. «Ve y no peques más», dijo Jesús con dulzura, colocando su mano sobre la cabeza del niño, quien ahora respiraba profundo, libre y en paz. Los corazones se llenaron de asombro y alabanza, mas al mismo tiempo, los fariseos entre la multitud comenzaban a murmurar. Su temor por perder el control de la fe que habían cultivado empezaba a convertirse en una conspiración. Entre los ecos de celebración, un nuevo susurro se levantaba. ¿Quién es realmente este que tiene poder sobre los demonios? ¿Acaso es el mesiánico prometido? Mientras la multitud se sacudía entre la alegría de la liberación y la inquietud de la revelación, Jesús se dirigió a sus discípulos. Lo que han visto hoy es solo un inicio de la manifestación del reino, les dijo con seriedad. El Hijo del Hombre ha venido a deshacer las obras del maligno. Aún así, habrá quienes rechacen este mensaje, libertad. En su rebeldía, ellos aún mirarán con ceño fruncido, porque la revelación de Dios trae consigo tanto luz como juicio. Estén preparados, concluyó Jesús, porque la victoria sobre las tinieblas no solo impactará nuestro tiempo, sino que definirá todas las generaciones que han de venir. Lo que a muchos les será revelado también será piedra de tropiezo para otros. Así, mientras regresaban, el eco de la liberación del niño se entrelazaba con la sombra de la oposición que comenzaba a consumirse. La tiranía de la oscuridad, aunque herida, no se rendiría sin lucha. En su mente, el eco de Dios resonaba con el poder de la promesa: cuando llegue el tiempo, los cielos se abrirán, y con ellos, la plena manifestación de la gloria de Dios. La mañana asomaba con un tenue resplandor a través de las nubes, como si el cielo mismo apartara un velo para prestar atención al suceso que había tenido lugar. Jesús y sus discípulos caminaban de regreso, pero el murmullo de la multitud seguía resonando en sus corazones. El niño, liberado de su tormento, ya no era el objeto de compasión, sino un testigo viviente del poder del Mesías. En su rostro brillaba una nueva luz, un eco de esperanza que se había apagado durante tanto tiempo. Maestro, comenzó Juan, mientras los demás caminaban en silencio, ¿qué otras maravillas harán que la fe florezca en nuestros corazones y en los corazones de los demás? Miró al cielo buscando respuesta. ¿Y qué sucederá si la oposición arrebata esta luz que tú has traído? Los ojos de Jesús se posaron con amor y comprensión en Juan. La luz siempre pondrá al descubierto las tinieblas. Sin embargo, no es solo el milagro lo que da fe, sino el mensaje del reino que transforma corazones, respondió él, sus palabras llenas de un profundo significado. Los fariseos, siendo testigos silenciosos de lo ocurrido, comenzaron a tramar un plan con la intención de desacreditar a Jesús. Su rechazo a la revelación divina era palpable. Está claro que debemos hacer algo pronto. Este hombre está revolucionando el pensamiento de la gente, susurró uno de ellos al otro, sus ojos oscuros resonando de ira.
Aquel que declare blasfemias contra el templo será nuestro argumento más fuerte, replicó otro, la astucia de su mirada como una serpiente que busca la oportunidad de atacar. Mientras tanto, la multitud, aún llena de asombro, se agolpaba en torno a Jesús. Algunos llevaban a sus hijos, otros sus enfermos, todos buscando la misma liberación que el niño había encontrado. «Mira a ese hombre», decía una mujer gesticulando hacia Jesús. «Si él puede deshacer lo que el maligno ha hecho en un niño, entonces puede sanar a cualquiera entre nosotros». Pero los pensamientos de Jesús estaban en otro lugar. Él sabía que los corazones de muchos no podían aceptar la verdad que ofrecía. Se volvió hacia sus discípulos, quienes se sumían en la expectación. «Viene un tiempo», les dijo, «cuando deberán estar firmes en la verdad del mensaje. La hostilidad del mundo será feroz, pero yo no les he llamado a un camino de comodidad, sino a la unción que trae vida eterna». Mientras hablaba, una sombra de tristeza y determinación cruzó su rostro. Él sabía que cada acto de poder y amor que mostraba también traía consigo un enfoque más intenso de la adversidad. Alzó sus ojos al cielo, donde se vislumbraba una tormenta en el horizonte. «Estén alertas, hermanos míos, porque muchos serán engañados, y las pruebas serán grandes». La verdadera liberación no solo es física, sino de la ignorancia y el pecado. A medida que hablaba, una multitud más grande se formaba, y el rumor de su mensaje comenzó a traspasar fronteras. Pero había un eco que resonaba, la oposición no tardaría en llegar. Pronto se revelará el verdadero motivo de su incredulidad, porque no todos pueden ver con claridad la luz del reino. Así comenzó el camino hacia la confrontación, donde se revelarían los corazones de hombres y mujeres ante la luz del Mesías. En medio de todo, una pregunta latente se mantuvo: ¿cuántos aceptarían la verdad cuando el Hijo del Hombre se enfrentara a las sombras que acechaban? La revelación estaba en el aire, y el plan soberano de Dios empezaba a manifestarse en sus corazones. La pregunta resonaba suspensivamente: ¿quién podrá mantenerse en pie cuando el tiempo llegue, y el reino finalmente se desate con toda su gloria sobre la tierra? El viaje de Jesús y sus discípulos continuó, la marea de personas se aferraba a la promesa de sanación y liberación, sin embargo, un peso espiritual aún más profundo comenzó a cobrar forma en sus corazones. Mientras avanzaban hacia su siguiente destino, la atmósfera se oscurecía con la creciente sombra de la oposición que cernía sobre ellos. Llegaron a un lugar donde se sentía un aire de tensión. Los fariseos, en su recelo, habían multiplicado sus esfuerzos por desacreditar al Maestro, y ahora se sumaban a ellos algunos de los sacerdotes que juraban lealtad al templo, existiendo la incertidumbre sobre cómo lidiar con la creciente popularidad de Jesús. Al entrar en la aldea, se detuvieron a escuchar un grupo de ancianos, quienes discutían fervientemente sobre el milagro del niño liberado. «Este hombre está llevando la fe al camino equivocado», decía uno con voz temblorosa, frustrando a su interlocutor. «Los milagros son solo engaños», replicó este último, y otros comenzaron a murmurar, alimentando el fuego de la incredulidad. «Maestro», preguntó Pedro con inquietud en sus ojos, «¿qué responderemos a aquellos que dicen que no eres más que un simple hombre, un revolucionario?» La respuesta de Jesús fue serena, llena de poder y luz. «No os dejéis llevar por el temor, porque muchos son los que se dan a la incredulidad. El reino de Dios es para aquellos que necesitan salvación y no solo un espectáculo. Dejen que mi luz brille en medio de ellos, yo no he venido a condenar, sino a salvar». Mientras las palabras de Jesús resonaban en el corazón de los presentes, comenzaron a acercarse a él hombres y mujeres que antes dudaban, ansiosos por escuchar y vivir lo que tan solo habían presenciado. Frente a ellos, dos ciegos se abrieron paso, sus rostros reflejando desesperación. «Hijo de David, ten compasión de nosotros», clamaron, sus voces transmitiendo la gravedad de su anhelo. Al oír, Jesús se detuvo y examinó sus corazones. «¿Creéis que puedo hacer esto?», les preguntó. «Sí»,
Señor, respondieron, su fe brillando en la oscuridad de su ceguera. Jesús, con profundo compromiso, tocó sus ojos, y sus visiones, antes veladas, se abrieron con claridad. Ante el asombro de la multitud, la alegría estalló y los corazones se llenaron de alabanza. Pero a la vez, las miradas de los fariseos se tornaron más amenazantes. Es por el poder de Belcebú que expulsa demonios, murmuraron en conspiración, temiendo la verdad que otros comenzaban a aceptar. Jesús, discerniendo sus pensamientos, les dirigió un mensaje lleno de autoridad y sabiduría, hablando del reino dividido que no puede prevalecer. Cada palabra que pronunciaba era una advertencia. La revelación del reino no solo traía luz, sino también un severo juicio a la obstinación. Si yo expulso demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado hasta vosotros, proclamó con un tono que resonaba en el corazón de cada oyente. Las palabras se sintieron como un desafío interno, confrontando la incredulidad arraigada en los corazones de aquellos que se negaban a ver. A medida que el día avanzaba, la conversación sobre la identidad de Jesús se tornó más intensa. ¿Quién es este que habla con tal autoridad?, susurraban unos a otros. La multitud anhelaba respuestas, buscando la verdad en los ecos de sus corazones decepcionados. Para muchos, la declaración de Jesús había abierto una puerta a la comprensión y al reconocimiento de su divinidad, incluso mientras otros buscaban cerrarla. En ese momento, mientras la atmósfera vibraba con la expectativa del esplendor del reino, Jesús se adentró en el corazón de su misión. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, declaró, mientras la luz de su presencia iluminaba no solo el entorno, sino también las almas de los que escuchaban. Dejad que los que tienen ojos vean y oídos oigan, instó, apremiando a los presentes a entrar en su verdad a pesar de la tentación de los muros de incredulidad. La revelación de quiénes eran y el propósito que enfocaba sus vidas. Resonaba en la pregunta, ¿cómo responderán a la luz que ha irrumpido en medio de la oscuridad? La unción del reino se extendía como un suave murmullo, y los corazones comenzaban a palpitar, ofreciendo una mezcla de temor y esperanza. Con cada milagro hecho, cada respuesta a la fe, se desataba un nuevo entendimiento del poder de Dios, mientras los discípulos observaban cómo el plan soberano de Dios se iba tejiendo en la realidad palpable de la fe. A medida que el sol comenzaba a descender tras las colinas, el cielo se tornaba en una paleta de colores cálidos y vibrantes. El misterio del propósito divino se ampliaba, y la pregunta flotaba con apremio, ¿qué vendrá a continuación, mientras la luz del reino brilla con mayor fuerza y aquellos que se resisten continúan en la búsqueda de su verdad? Las promesas del Altísimo estaban en el horizonte, y la expectativa de la revelación llenaba el aire con un electrizante sentido de lo que estaba por desatarse.